Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí como siempre, pensando en todos y en el estudio. En el día de hoy nos toca los maestros José de Arimatea, los consejos para educar a los niños. Y el consejo de hoy es muy bonito, o mejor que lo que nos enseña en esta parte que vamos a estudiar hoy. Es algo muy lindo porque es muy, muy personal, ¿sí? El espíritu, como es toda esta cátedra del maestro José. Entonces aquí hoy vamos a estudiar el ser pobre indica progreso espiritual, cosa que a nosotros, hay varios hermanos a veces que en una época que hablé con un hermano y decía que en cuanto más existencias tuviéramos, entre más progreso era mejor. Es decir, poder encarnar en familias potentes, ¿sí? Y resulta que no es así. En cuanto el espíritu es más amoroso, más humilde, escoge padres pobres, ¿sí? Pero lógicamente que los maestros, cuando se trata de que la encarnación de los maestros, pues ellos vienen en familias ilustradas, porque realmente vienen a hacer un trabajo, así como fue el maestro Schopenhauer, como han sido, bueno, la mayoría de los misioneros, porque ya son misioneros. Entonces, ahora tenemos por lo menos la encarnación de Moisés. Y vemos, los amados hermanos, que Moisés encarnó en una familia israelita, pero aquellos hermanos estaban esclavos. Todo eso hay que analizarlo y estudiarlo, porque ese es el estudio de nuestro propio yo, ¿sí? ¿Qué somos nosotros como espíritus? ¿Qué tareas vamos a hacer? Y entonces, todo eso a uno le llama la atención porque yo comparo una vida de un misionero con la vida de otro, ¿sí? Y entiendo muchas cosas, ¿sí? Hoy por hoy, que a eso lo lleva uno el estudio, al razonamiento, de mirar todo esto, ¿sí? Entonces, vamos con el maestro José de Arimatea, y como le digo, se llama El ser pobre indica progreso espiritual. Enero 31 de 1943. Felices vosotros que sois pobres. Felices vosotros que por vuestra condición humilde servís a otros. La ley os obliga a hacerlo para adquirir los medios de vida. Pero vuestra labor es grande, significativa, porque ayudáis al que está más arriba en materia, pero no en espíritu. Felices vosotros que conocéis el llanto. Felices vosotros que habéis tenido grandes sufrimientos que han depurado vuestro espíritu, porque la molicie, la abundancia, la satisfacción de todos los apetitos materiales embota al espíritu, y es durante las enfermedades graves, durante las épocas de miseria, de hambre, de vicisitudes, de tortura, cuando el espíritu se demuestra, cuando el espíritu se eleva, cuando llega a Elohim. Los grandes misioneros han venido a la tierra eligiendo padres humildes. Desde pequeños han conocido el acicate de la necesidad. Desde pequeños han tenido que esforzarse para conseguir el pedazo de pan indispensable para la subsistencia. El niño rico todo lo tiene.
no necesita hacer esfuerzo ninguno para conseguir ni sus alimentos ni la satisfacción de sus deseos. Rodeado de comodidades, su cerebro no tiene que inventar nada. No tiene más que expresar sus deseos para tenerlo todo. El niño pobre desde pequeño tiene que buscar la manera de conseguir aquello que le pide su materia. Tiene que ingeniarse y naturalmente es más inteligente y capaz. Y veamos, amados hermanos, todo lo que implica ser uno pobre, la grandeza de poder tener una mente, de desarrollar, ¿sí?, una mente capacitada para subsistir, mientras que el que tiene todo no desarrolla esas facultades porque todo se lo dan. Se espera que todo le den. Entonces, desde niños, cuando nacemos en una pobreza, vamos buscando, ¿sí?, lo que mejor nos parezca y buscando nuestro propio bienestar. Esto mismo podéis verlo también en vuestros animales domésticos. El perro que tiene la comida a sus horas, que tiene la cama y todo lo que necesita su materia, pierde la pureza de sus instintos. No es como el perro salvaje que tiene que oler a muchas leguas de distancia donde hay una presa que devorar cuando el hambre lo acosa. O su oído tiene que percibir a gran distancia también los diferentes ruidos que le dicen si hay peligro o provecho para él. Ve, qué lección tan linda. Si estudiáis la historia de vuestra humanidad, veréis cómo los grandes inventores, los grandes filósofos, los grandes maestros, los grandes artistas han salido de las más bajas clases sociales, puesto que así las llamáis. En vuestro mundo todavía existen y veréis que en los momentos de mayor peligro es cuando surge el invento, cuando viene el descubrimiento. Obra de la casualidad, soléis decir, pero no, es que el espíritu necesita aquel momento de desprendimiento de su materia para recibir la intuición, para recibir la llamada de genio que le brinda el espacio. Vamos poniendo mucha atención. El rico no tiene tiempo de pensar. Todas sus necesidades están cubiertas. Los compromisos de su clase elevada le ocupan todo su tiempo y cuando va a descansar, su materia satisfecha, harta de placeres, lo precipita en un sueño pesado que ata su espíritu, lo encadena en un sueño fisiológico que no permite siquiera que su espíritu se aleje. Y si se aleja, aquella materia es tan gruesa que amanece embotada con la pesada digestión, con los humos alcohólicos, y no puede recordar siquiera lo que en sus sueños vio. Entonces nosotros tenemos muchas cosas para estudiar en esta parte, ¿sí? Y verdaderamente, pues, yo conocí un hermano en Nariño. Él le gustaba la escuela, o le gusta,
pero es un hermano que tiene mucho discernimiento. Y él me dijo que no quería manchar el estudio tan limpio con el vicio que él tenía, que era de tomar, le encantaba tomar. Y optó por no ir al salón de estudio, por eso. ¿Cuánto respetaría él? Uno diría al contrario de que no le gusta o que, bueno, en fin, no, pero yo lo capto así, que él respeta el estudio del espiritismo y por lo tanto dice que como a él le gusta tomar, entonces no le agrada ir, es decir, que esté ebrio, que está borracho, ¿no? Entonces es algo que yo lo admiro a él, en realidad lo admiro porque en aquella época que yo lo conocí era un joven, él era joven. Ahora está por allá en el Putumayo, pero es una persona. No, yo tengo muy buena idea de ese hermano. ¿Y qué diré de las mujeres ricas, entregadas a la molicie, a la vagancia y a los vicios? Ni siquiera las estimula el acto de dar a luz. Ay, mamá mía. Nace el niño y queda en manos de enfermeras y bajo cuidado de médicos que dictan las dietas y reglamentos para hacer prosperar aquella tierna materia. ¿Pero acaso piensan esas madres en el progreso espiritual? ¿En la responsabilidad inmensa que tienen al recibir esos espíritus a los que han dado esos pequeños cuerpecitos? No las dejan sus compromisos sociales. Madre mía, esto es algo tremendo, porque primero están los hijos que cualquier otra cosa. Va creciendo el niño en manos mercenarias, atendido por criadas muy bien pagadas, pero que no pueden dirigir la educación espiritual de aquel tierno ser. Más grande lo tienen en un colegio y sigue el niño en manos ajenas con mentores pagados. ¿Qué debe ese tierno ser a la madre que le dio la luz, que le dio a luz? ¿Qué debe el padre que lo engendró en un momento de placer? ¿Y cuántas veces se quejan todavía de las molestias que trae consigo la maternidad, la paternidad? Pero qué bien saben quitar esa responsabilidad y se quedan tan satisfechos creyendo que su dinero ha cumplido su deber. Y ese hijo crece, pero no tiene afinidad con sus padres. La afinidad que tiene el niño pobre que crece al lado de su madre y se esfuerza y da su vida muchas veces por conseguir para su hijo el pan y el vestido. Cuánto mayor mérito tiene la madre mísera que alimenta al hijo en la casa, en la escasa leche de sus pechos, porque ni ella misma puede alimentarse bien. Y ese niño crece raquítico, enfermizo, y lleva a la vida el estigma de la miseria en que nació. Pero este recuerdo va perfeccionando su espíritu que desde pequeño adquiere conciencia y se da cuenta de lo escabroso de la vida material.
Felices los pobres que tenéis hijos cerca de vosotros. Los recursos con que contáis no os facilitan ponerlos de internos en colegios o tener para ellos institutrices o amas que se hagan cargo de ellos. No. Vosotros tenéis que estar siempre cerca de ellos y hacer todos los trabajos y quehaceres que tiene siempre una madre para sus hijos. Pero esos hijos, cuanto más cariño cobran a su madre, que no solo les dio materia, sino que les da día a día el sabio consejo, el buen ejemplo, el sacrificio para sostener sus materias y cultivar sus espíritus. Pronto dará principio en la tierra la época en que no haya más una clase social. ¿Qué diferencia, qué contraste con la situación actual en que unos están arriba y otros están muy abajo? ¡Qué desequilibrio! Pero eso no puede seguir así. Los momentos son llegados en que el trabajo del hombre sea la única moneda y que nadie tenga más que otro, porque todos tendréis de todo para vuestra vida según vuestras necesidades. Cree la mayoría de los hombres que decir igualdad significa que todos ganéis lo mismo, que todos tengáis lo mismo. No. Ya se os ha explicado muchas veces que esa igualdad no es de salarios, es igualdad de posibilidades, igualdad que todos podáis conseguir lo que cada uno necesita, unos más, otros menos, según su grado de progreso, según sus necesidades materiales. He ahí el primer error del llamado socialismo, del llamado comunismo que mal entienden en la tierra. El gran rasero de la justicia lo igualará todo y entonces reiréis los padres porque lleváis mucha ventaja sobre los que ahora son ricos. Ay, yo leí aquí mal. Lo igualará todo y entonces reiréis los pobres porque lleváis mucha ventaja sobre los que ahora son ricos. Entonces vosotros seréis los ricos en bienes espirituales y ellos los mendigos paupérrimos de los bienes del espíritu. Felices los pobres que habéis dado tantas lágrimas para que vuestra tierra se depure. Felices los pobres que traéis hijos en medio de vuestros dolores y de vuestras miserias, y que aún así no os arredran las responsabilidades y trabajos, sino que vais por vuestro camino con vuestros hijos detrás. Pobres también, pero ricos en conocimiento y en experiencia. Acordaos de que Jesús de Nazaret vivió entre los pobres, que desechó las riquezas de su padre y las tentaciones que se le ofrecían a cada paso, y que fueron pobres pescadores y pobres artesanos los que escucharon sus doctrinas
y se aprovecharon de ellas. Y después fueron ellos los evangelistas los que divulgaron, los que difundieron aquellas hermosas doctrinas que significaron para vuestra humanidad el alborear de un nuevo día en el progreso universal. Habéis sido ricos en otras existencias, derrochasteis, fuisteis egoístas y después, al veros en el espacio, pudisteis con vehemencia venir ser pobres, a comenzar desde abajo, a levantar el edificio desde los cimientos. Bueno, entonces aquí vemos, amados hermanos, que la riqueza, cuando se tiene dinero, como hoy día que hay muchos millonarios, si hacen una obra buena, están muy adelantados. Pero si todo lo cubren, es decir, lo ahorran y no hacen una obra para una persona que necesite algo, pues esa va a ser la misma ruina para ellos, porque con el tiempo vuelven, es decir, tienen que venir a ser pobres, mendigos, porque no fueron capaces de hacer una obra de amor con otro hermano. Y yo en estos momentos he leído en internet, ¿sí?, de varios actores de Estados Unidos, y bueno, hay muchos actores que hacen obras por las personas. Están allí ganando millonadas, pero no todos son ambiciosos al dinero. Hay uno que otro que están ayudando a las personas, las ayudan en lo que mejor pueden. Entonces, de tal manera pues que nosotros andamos desequilibrados en la humanidad, porque los que tienen no ayudan a los que no tienen. Y luego les toca venir a ser pobres, miserablemente pobres, porque tuvieron y no ayudaron a nadie. Bueno. Acordaos de tantos misioneros que han venido así, en la miseria, que han salido de los bajos fondos de vuestro pueblo y sentidos satisfechos, porque al ser pobre indica progreso espiritual. Habréis sido ricos en otras existencias, derrochasteis, fuisteis egoístas y después al veros en el espacio pudisteis con vehemencia venir ser pobres, a comenzar desde abajo, a levantar el edificio desde los cimientos. Bueno, aquí volví a leer para que tengamos bien presente, amados hermanos, que hay que tener, bueno, de todas maneras, si yo tengo un pan, lo debo repartir con mi vecino o con mi hermano, si mitad y mitad, aunque sea, ¿sí? Digamos así, en una cosa pequeña. Pero sí, uno, yo por lo menos de estas lecturas me siento satisfecho. Yo escogí los padres quizá más pobres de mi pueblo. Lógicamente que yo no me crié con mis padres. Mi juicio de destino no era criarme con ellos. Mi papá vivía en un lado, mi mamá vivía en otro lado. Y cuando yo tenía como 6 años, mi mamá se fue de la casa donde vivíamos. Y ella me dejó ahí en esa casa. Y luché hasta para venirme del pueblo, porque fueron tantas las cosas que se presentaron.
Y yo no quería estar en ese pueblo. La verdad, yo no quería estar en ese pueblo. Yo siempre pensaba en Bogotá, Bogotá. Para mí era Bogotá, Bogotá. Hasta que un buen día me salí de la casa escondidas y llegué a esa ciudad de Bogotá sin conocer a nadie. Entonces yo sí digo que los guías y protectores lo ayudan a uno mucho. Y en Bogotá estuvo mi juicio de destino. Yo cumplí mi juicio de destino en Bogotá. Entonces, y ahora pues ya salí hace como 4 años, en el año 2017 salí de Bogotá por mi problema de oxigenación, que se me bajó el oxígeno. Ya tenía que estar día y noche prendida de un tanque de oxígeno. Eso fue lo que me sacó de Bogotá, pero fue algo muy hermoso para mí porque yo llegué a Fusagasugá y entonces yo ya conocía pues lógicamente la doctrina, pero yo tenía una inquietud y yo quería siempre hacer, comunicar como me estoy comunicando ahora con ustedes, amados hermanos, hacer por videos, dar a conocer la doctrina por videos. Pero yo no sabía cómo, no tenía idea. Hasta que por fin un día mi nieto pues me comentó que él tenía un primo que estaba estudiando, o sea, ya se había graduado ahí se me olvidó, en comunicación social, algo así, no me acuerdo cómo fue que me dijo. Entonces me comentó de los videos que él había hecho a ese curso, y bueno, sabía manejar todo eso a las mil maravillas, y yo le dije que si lo podía mandar para yo hablar con él. Y desde entonces, amados hermanos, hicimos el trato, él me abrió la página y todo, porque yo eso no sabía ni qué. Y hasta el año pasado, yo pagaba 100,000 pesos por cada video, por la subida de cada video. Y hasta el año pasado que aprendí, entonces ya me di la tarea, ya no hago un video mensual, sino estoy haciendo 2 videos semanales, ¿sí? Y estamos estudiando como que 8 libros. Entonces, me ha ido mucho mejor así. Entonces, es decir, que he avanzado en este proceso. Pero es por eso mismo, porque los guías le van ayudando a uno, ¿sí? Y va uno progresando en las cosas de lo material, es decir, va uno buscando, se le van presentando cosas para uno hacer las cosas. Entonces a mí, pues verdaderamente me da mucha alegría y esto es lo que buscamos todos, hacer un juicio de destino y que ojalá nos salga bien. Y bueno, entonces sigo la lectura. Los cimientos que pusisteis vosotros para que vuestros hijos siguieran después, y ellos irán más arriba, ellos preparados también con vuestras enseñanzas para la lucha espiritual, serán los triunfadores y vosotros en vuestra vejez sonreiréis satisfechos, radiantes, felices al decir, fui pobre, soy pobre, pero Padre mío, te devuelvo este tesoro encerrado en mis hijos, en esos que me confiasteis. Felices vosotros, no lloréis vuestra pobreza. El Padre os bendiga y os haga ricos en vuestros bienes. José de Arimatea. Entonces aquí, mire que nos dimos al punto de este consejo, ¿sí? Y vamos aquí conociendo, vamos dándonos cuenta de que nosotros a veces, los padres, cometemos errores con nuestros hijos. Porque muchas veces
hacemos lo posible y lo imposible por darles a los hijos lo que ellos a veces piden. Resulta que hay que también tener la conciencia de nosotros, pues, de que cada uno tenemos que luchar por lo que queremos, ¿sí? Y lógicamente que uno los ayuda y los apoya, pero del todo, pues cada uno traemos una lucha, un juicio de destino. En caso de nuestros hijos, pues tenemos que ayudarles a cumplir ese juicio de destino. Cuando nosotros no lo sabemos, por lo menos en el caso mío, yo no lo sabía, y mis hijos ya eran mayores cuando yo conocí la doctrina. Pero más sin embargo hice una tarea que espero no haber cometido tantos errores, porque es que realmente, como digo, nosotros cometemos errores con nuestros hijos. Ahora también no solamente eso, sino que también, por lo menos yo en el caso mío, yo fui muy dura con mis hijos. Fui con mano fuerte los crié. Pero ya sí me tocó en ese entonces. Pero bueno, espero haber hecho una tarea, aunque no de maravilla, pero sí poco más o menos que haya sido, bueno, yo tengo mis hijos, ya están súper viejos, pero ninguno ha cometido errores así como para yo decir que están errando, ¿no? Normal, lo normal. Pero son buena gente, ayudan, apoyan a quien pueden ayudar y son muy entusiastas. Entonces, bueno, yo le doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor, porque eso sí le cuento una de las cosas, amados hermanos. Yo pedía hijos, yo decía que yo quería tener hijos, pero que mis hijos fueran alentados y de buenos sentimientos. Eso sí, le doy gracias a la ley. Me da mucha alegría que mis palabras llegaron a la justicia divina. Porque yo nunca tuve que salir con mis hijos a medianoche enfermos. Esta es la hora en que nunca ninguno ha estado hospitalizado, solamente el mayor, pero por accidentes de trabajo. Sí, porque donde trabajaba se le presentaban ciertos accidentes, pero nunca por enfermedad. Entonces yo me doy por satisfecha y le doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor porque escuchó mis súplicas. Y con estas palabras los dejo, amados hermanos. Un abrazo para todos y que ojalá sigamos entendiendo y tratando de discernir todo esto y de estudiar. Y como les digo, amados hermanos, comparemos. Bueno, yo sé que ustedes lo han hecho porque todo el estudio es así. Las encarnaciones de un maestro con otro. Y ahí nos podemos dar cuenta de muchas cosas sobre esto que habla el maestro José de Arimatea. Bueno, muchísimas gracias, abrazos y mil felicidades.